Capítulo 6. Decida cuál es su primer propósito claro. Hay una cualidad que debe poseer para ganar, y es la claridad de propósito. Saber qué quiere y desear ardientemente poseerlo. Napoleon Hill. Dado que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, tener un propósito definido nos proporcionará un punto de enfoque para todos los momentos en que estamos despiertos. Como decía Peter Drucker, siempre que nos encontramos con que algo se está haciendo, nos encontramos a un maníaco con una misión. Cuanto más piense en su primer propósito y en cómo alcanzarlo, más activará la ley de la atracción en su vida. Empezará a atraer a las personas oportunidades, ideas y recursos que le ayudarán a avanzar con mayor rapidez hacia su meta y se acercarán a esa meta con mayor rapidez hacia usted. Por la ley de la correspondencia, su mundo exterior de experiencias corresponderá y automatizará con su mundo interior de metas. Cuando tenga un propósito claro en lo que piense, hable y trabaje todo el tiempo, su mundo exterior se reflejará como si fuera un espejo. Además, su propósito claro activará su mente subconsciente en beneficio. Cualquier idea, plan o meta que pueda definir con claridad en su mente consciente empezará a formarse de forma inmediata, a ser llevada a la realidad en su mente subconsciente y por su mente supraconsciente, como veremos más adelante. Active su córtex reticular. Cada persona tiene dentro del cerebro un órgano especial llamado córtex reticular. Esta pequeña parte del cerebro con forma de dedo funciona de un modo similar a la centralina telefónica de un gran edificio de oficinas. Igual que todas las llamadas se reciben en la centralina y luego se desvían al receptor adecuado, toda la información que entra por nuestros sentidos se dirige a través del córtex reticular hasta la parte que permite de nuestro cerebro o de nuestra conciencia. El córtex reticular contiene nuestro sistema en activación reticular. En cuanto le enviamos un mensaje relativo a nuestra mente, nuestra meta se pone en marcha y se hace que seamos instantáneamente conscientes y estemos alerta a las personas, la información y las oportunidades de nuestro entorno que nos ayudarán a alcanzar esa meta. Un coche deportivo rojo. Por ejemplo, imagine que ha decidido comprarse un coche deportivo rojo y lo anotó como meta. Empieza a pensar y a visualizar un coche deportivo rojo. Este proceso le enviará a su córtex reticular el mensaje de que un coche deportivo rojo es ahora importante para usted. De inmediato, la imagen de un coche deportivo rojo aparecerá en pantalla en su radar mental. A partir de ese momento, empezará a ver coches deportivos rojos en todas partes. Incluso los verá circulando, doblando en las esquinas varias manzanas a distancia. Los verá aparcados frente a las casas y en las salas de exposiciones. Donde quiera que vaya, aparecerá que su mundo está lleno de coches deportivos rojos. Si decidiera comprarse una motocicleta, empezará a ver motocicletas por todas partes. Si decidiera irse de viaje a Hawái, empezaría a ver carteles, anuncios, folletos y documentos en la televisión con información sobre las vacaciones en Hawái. Cualquiera que sea el mensaje relativo a una meta, envíe a su córtex reticular, hará que su sistema de activación reticular lo alerte de todos los medios posibles para convertir esa meta en realidad. Alcance su independencia económica. Si decide llegar a ser independiente económicamente, empezará a observar en su entorno y de repente todo tipo de oportunidades y posibilidades relacionadas con alcanzar sus metas económicas, encontrará el porcentaje en los periódicos e identificará los libros sobre el tema donde quiera que vaya. Recibirá información y ofertas por correo. Se encontrará en medio de conversaciones sobre cómo ganar e invertir dinero. Le parecerá que está rodeado de ideas, información que puede serle útil para alcanzar sus metas. Por otro lado, si no le da unas instrucciones claras a su córtex reticular y su mente subconsciente, pasará la vida como si condujera en medio de la niebla. Será en gran medida inconsciente de todas las oportunidades y posibilidades que le rodean, raramente las verá o se percibirá de ellas. Se ha dicho que la atención es la llave de la vida. Allí donde va de nuestra atención, también va nuestra vida. Cuando decidimos cuáles son nuestros propósitos claros más importantes, aumenta nuestro nivel de atención y nuestra sensibilidad ante cualquier cosa que pueda ayudarnos a conseguir con mayor rapidez. Su primer propósito claro. Su primer propósito claro puede definirse como la meta que tiene
la máxima importancia para usted en este momento. Es la meta que le ayudará más que cualquier otro factor a alcanzar más de sus otras metas. Debe tener las siguientes características. Número 1. Debe ser algo para usted que quiera. De verdad, personalmente, su deseo de alcanzar esta meta debe ser tan intenso que la misma idea de cumplir su propósito lo entusiasme y lo haga que se sienta feliz. Número 2. Debe ser claro y específico. Debe poder definirlo con un par de palabras. Debe poder anotarlo con una tanta claridad que hasta un niño podría leerlo y saber exactamente lo que es lo que usted quiere y ser capaz de determinar si lo conseguirá o no. Número 3. Debe ser mensurable y cuantificable. En lugar de quiero hacer un montón de dinero, debe ser más preciso, ganaré $1.000.000 al año para una fecha específica. Número 4. Debe ser creíble y realizable. Su propósito más importante no puede ser tan enorme o ridículo que resulte completamente inalcanzable. Número 5. Su propósito más importante debe tener unas probabilidades de éxito razonables, quizá el 50% al empezar. Si nunca ha conseguido una meta importante antes, fíjese que tenga entre un 80 y un 90% de probabilidades de éxito a que se haga fácil para usted, por lo menos al principio. Más tarde puede fijarse metas enormes, con muy pocas posibilidades de éxito y seguirá estando motivado para dar los pasos necesarios para alcanzarlas. Pero al principio fíjese metas creíbles y alcanzables y que tengan una alta probabilidad de éxito para tener la seguridad de ganar desde el principio. Número 6. Su propósito más importante debe estar en armonía con sus otras metas. No puede querer triunfar económicamente en su profesión por un lado y por otro dedicar la mayor parte de su tiempo a jugar golf. Sus principales metas deben estar en armonía con sus metas menores y ser congruente con sus valores. Mantenga los pies en el suelo. Una mujer me abordó en uno de mis seminarios y me dijo que había decidido cuál era su primer propósito claro. Le pregunté cuál era y me dijo: voy a ser millonaria en un año. Curiosamente le pregunté cuánto dinero tenía aproximadamente en aquel momento. Resultó que estaba prácticamente en la ruina. Le pregunté qué clase de trabajo hacía. Resultó que la acababan de despedirla debido a su incompetencia. Entonces le pregunté que por qué se fijaba una meta para conseguir $1.000.000 en un año en esas circunstancias. Me contestó que yo le había dicho que uno se podía proponer como meta cualquier cosa que quisiera, siempre que lo hiciera con claridad. Por lo tanto, estaba convencida de que eso era lo único que necesitaba para tener éxito. Tuve que explicarle que en circunstancias actuales su meta era tan poco realista y tan inalcanzable que solo le serviría para que se desanimara cuando descubriera lo lejos que estaba de ella. Una meta así acabaría desmotivándola, en lugar de motivándolo para hacer lo que necesita hacer a fin de alcanzar su éxito económico en los próximos años. Sea sincero consigo mismo. En uno de mis seminarios, un hombre me dijo que su primer propósito era la paz mundial. Le expliqué que a menos que fuera el jefe de estado de una de las principales superpotencias, la influencia de que pudiera ejercer o conseguir la paz mundial era muy pequeña. Una meta así solo le impediría fijarse otra personal que pudiera alcanzar, algo en lo que pudiera trabajar cada día. Se marchó visiblemente irritado y descontento con mi renuencia al darles alas a su fantasía. En ambos casos, estas personas usaban la fijación de metas en contra de ellos mismos. Se situaban en condiciones de fracasar, al crear unas metas tan inalcanzables que pronto se desmoronarían y dejarían de ser cualquier esfuerzo. Existe un peligro real cuando empezamos a fijarnos grandes metas y debemos tener cuidado y evitar hacerlo. Podemos meternos en un callejón sin salida que no nos aboque el destino y la desmotivación en lugar de la entusiasmo y la pasión. No se sabotee. Yo cometí el mismo error cuando era joven. Cuando empecé a fijarme metas, elegí una meta económica que era 10 veces superior a lo que había ganado nunca en la vida. Después de muchos meses sin hacer ningún progreso, comprendí que tener esa meta no me ayudaba. Como estaba tan lejos, cualquier cosa que hubiera conseguido nunca no tenía el poder de motivarme en lo más profundo de mi corazón, aunque quería.
No creía que fuera posible hacerlo, y como no creía posible, mi mente subconsciente lo rechazó y mi corte reticular no funcionaba. Sencillamente no dejé que esto suceda a usted. La gran pregunta. La gran pregunta clave para determinar su primer propósito claro: ¿qué cosa fabulosamente atrevida se atrevería a soñar si supiera que no pudiera fracasar? Si le garantizaran con total seguridad que conseguiría con éxito una meta grande o pequeña, a corto o largo plazo, ¿cuál sería esa meta? Sea cual fuere la respuesta, esta pregunta, si puede anotarla, es probable que pueda conseguirla. A partir de este momento, la única pregunta que debe hacerse es ¿cómo? El único límite real es con cuánta fuerza le desea y cuánto tiempo está dispuesto a trabajar para alcanzarla. Un ganador del premio Nobel. Uno de los participantes en mis seminarios profesionales de profesor de química de una importante universidad había ganado un premio Nobel de química 2 años antes. Junto a otros 2 científicos me dijo que cuando empezó sus estudios universitarios a los 20 años, decidió que quería hacer una aportación de importancia al mundo en la química. Ese era su primer propósito claro. Se concentró en él durante más de 20 años y al final tuvo éxito. Me dijo, lo tenía claro desde el principio, nunca dudé que finalmente haría una aportación significativa a la química, que generalmente le dio a ganar el premio Nobel. Me sentí feliz cuando me lo concedieron, pero no fue una sorpresa. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Todo el mundo quiere ser millonario o multimillonario. La cuestión es si está o no está dispuesto a hacer todo lo necesario e invertir todos los años que se requieran para alcanzar esa meta económica. Si lo está, no hay prácticamente nada que pueda impedírselo. El ejercicio de las 10 metas. Aquí tiene el ejercicio. Tome una hoja de papel y escriba en una lista de 10 metas que le gustaría alcanzar en un futuro inmediato. Anótelas en el presente como si ya las hubiera conseguido. Por ejemplo, escriba, peso X kilos, gano X dólares al año. Cuando haya completado la lista, revísela, hágase esta pregunta. ¿Cuál de estas metas, si pudiera alcanzarla de inmediato, tendría el máximo efecto positivo en mi vida? En casi todos los casos, esa meta es su propósito más claro y más importante. Es la meta que produce tener el máximo efecto tanto en su vida como en la consecución de la mayoría de sus metas. Cualquiera que sea la meta que elija, anótela en un papel. Aparte, escriba todo lo que se le ocurra que puede hacer para alcanzarla y luego actúe en por lo menos uno de los puntos de su lista. Escríbalo en una cartulina que pueda llevar consigo y revisar regularmente. Piense en esta meta por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche. Busque continuamente sus medios para alcanzarla. La única pregunta que debe hacerse es ¿cómo? Piense en su meta. Su elección de propósito claro y su decisión de concentrarse resueltamente en superando todos los obstáculos y dificultades hasta conseguirlo. Hará más para cambiar su vida a mejor que cualquier otra ocasión que tome. Sea cual fuere su primer propósito claro, anótelo y empiece a trabajar en él hoy mismo. Decida cuál es su primer propósito claro. Número 1. ¿Qué cosa fabulosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fracasar? Número 2. Haga una lista de 10 metas que le gustaría conseguir en los próximos meses, años, en tiempo presente. De esa lista, seleccione la que tendría el máximo efecto positivo en su vida. Número 3. Determine cómo mediría el progreso y el éxito en la consecución de esta meta. Anótelo. Número 4. Haga una lista de lo que puede hacer para avanzar hacia su meta. Empiece a trabajar de forma inmediata en una de esas cosas. Número 5. Determine el precio que tendrá que pagar en trabajo, tiempo y entrega adicionales para alcanzar su meta y luego póngase en marcha y empiece a pagarlo.